El mensaje a las 7 iglesias. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son conocidos como las cartas a las 7 iglesias y se ubicaban geográficamente en la península de Asia Menor, lo que actualmente hoy conocemos como Turquía. En la provincia de Asia existían más iglesias, sin embargo, el Señor decide enviar este mensaje solamente a 7 de ellas. Las 7 iglesias eran literalmente asambleas históricas que existían en tiempos de Juan el Apóstol, las cuales atravesaban por luchas con el mundo, la carne y el diablo. Su mensaje nos enseña mucho en nuestro tiempo y nos exhorta a mantener lo que hemos ganado, perseverando hasta el final, sabiendo que nuestra recompensa es grande en el reino de los cielos. A continuación, reflejando estas mismas iglesias de Asia Menor, nosotros lo vamos a aplicar para este tiempo en la ruta de los 7 lagos de Argentina de Patagonia. Comencemos con el viaje sobre la ruta 40. Dios le bendiga, amados hermanos, hermanas. Estamos aquí nuevamente en esta expedición maravillosa. Aquí en el imponente Lácar quedó atrás lo que es San Martín de los Andes. Hoy estaré hablando sobre las 7 iglesias, sobre 7 principales lagos acá. Vamos a referirnos a la iglesia de Éfeso. Y también vamos a relacionar Lácar con Éfeso. Lácar es este lugar que estamos visitando nosotros y la verdad ha sido sus aguas bastante lindas y manantiales. Bueno, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, claramente en el libro de Apocalipsis habla sobre el primer amor. Conozco tus obras, dice. Esta iglesia, hermano, hermana, es una iglesia que hacía, ¿no?, las obras, el trabajo que realizaba, todo el deseo de poder trabajar. La iglesia de Éfeso significa deseada, es una iglesia que trabajaba, el esfuerzo que no se daba por vencido, que no se dejaban engañar, pero había algo en ellos que Cristo reprocha a esta iglesia. Es el amor que han dejado, el primer amor, ese primer amor que se reclama tanto, ese primer amor haber dejado. Y esto para nosotros es realmente un mensaje también porque, por cierto, cuando nosotros empezamos a entender, vamos a leer el texto así específicamente y claro, ¿no? Dice, conozco tus obras, dice, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles que no lo son y has hallado mentirosos. Termina diciendo, pero tengo contra ti algo que has dejado tu primer amor. Bien, ¿a qué me refiero, hermanos y hermanas, para que esto sea un mensaje del Señor? Es que el trabajar es bueno, el involucrarse en la obra de Dios, comprometerse es agradable, Dios pide eso, pero hacerlo todo con amor. El amor es Dios mismo, el perfecto amor, dice en este caso, en el libro de 1 Corintios decía, el perfecto amor echa fuera todo el temor. El temor que a veces nosotros podemos estar teniendo por cuanto hacemos tantas cosas, pero no lo estamos haciendo por amor a Dios, por amor a su obra. Es como que hacemos por hacer. Y eso es lo que Dios está reclamando, dice en este caso, por cuanto has dejado tu primer amor. Bueno, supongo que Lácar, este hermoso paisaje, cada gente que viene a turismo y vienen a visitar este imponente lago maravilloso, esta ciudad ha sido hecho seguramente por fundadores, habitantes de acá, de la Patagonia, pero todo lo han hecho seguramente para poder también recibir turistas y poder también desarrollar el turismo, el trabajo que es el ingreso a este hermoso Patagonia. Pero bueno, ¿de qué serviría que tanta cosa, ¿no?, tanta belleza, pero si no hay en el fondo la esencia del amor? Eso es lo que está reclamando, eso es lo que está diciendo Dios. Es bueno involucrarse en tantas cosas, hacer todo, que serían obras, pero Dios está reclamando el primer amor. Entonces relaciono este lago Lácar con la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. ¿Qué te dice Dios en esta mañana? ¿Cómo está tu vida con Dios? Dice la promesa en Apocalipsis 2:7, dice, pero el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Al vencedor. Entonces, hermano, hermana, esto es lo más hermoso. Hacerlo todo con el amor de Dios que tenemos, con humildad, hacer
pensando de que lo que hagamos esté con el espíritu de humildad, el espíritu de amor, el espíritu de Dios, hacerlo todo con amor. Eso es lo que Dios está reclamando. Has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cómo está tu vida con Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo estás haciendo tú las cosas en la iglesia? Esa es la pregunta. En este día te animo a que sigas trabajando, pero hazlo con amor, con humildad, lleno de pasión, con mucha entrega. Pero no pierdas tu salvación, porque acá dice al finalizar a esta iglesia, ¿no? Dice, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Yo me imagino la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, como este lugar. Un paraíso hermoso, lleno de vegetación, de flores, de aire puro, un hermoso manantial de vida, calles de oro. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es pasar un día. Si bien acá en esta tierra sufrimos, lloramos, tenemos hambre, enfermedades, pero un día vamos a heredar vida eterna, cielo nuevo, tierra nueva, el paraíso celestial. Así que reclamo, como Cristo reclama, tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Está bueno a veces reclamar y decir a tantas cosas el evangelio predicado, pero tu primer amor. Esto es el primer mensaje a Lácar y a Éfeso, relaciona este primer lago desde acá de San Martín de los Andes. Ahora vamos al otro lago, a otro paraje, que también ya nos dará el Señor otro mensaje. Dios te bendiga. Bendiciones. Bueno, continuamos aquí en la frecuencia del Espíritu Santo. Para esta oportunidad les presentamos este hermoso lago, que es el lago Machónico. El lago Machónico es otro lugar donde acá en San Martín de los Andes, ya muy lejos, a buenos kilómetros de acá de San Martín ciudad, ya nosotros nos ubicamos en esta zona. Amigos, amigas, ustedes que me escuchan en este altoparlante, les vengo a decir de Jesús a todos los turistas que están acá. Colocamos este altoparlante para predicarles salvación para sus vidas. Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Cuando hablamos y escuchamos de la iglesia de Esmirna, Esmirna es una planta como esta que lo preparaba, bastante significativos estos pinos, estos árboles. Esmirna significa amargura, olor fragante. Y es que efectivamente se trata de una hierba muy amarga, pero cuando se exprime se extrae un olor fragante utilizado para ungüentos y aceites. La iglesia de Esmirna representa eso, sufrimiento, dolor, fracaso. La iglesia de Esmirna dice su palabra que es esa iglesia que sufría. De estas 7 iglesias, 2 son las que sobresalen, Esmirna y Filadelfia. Hablamos de Esmirna porque históricamente esta iglesia en lugares de Asia hacía de que pasaba muchos momentos duros de sufrimiento. A esta iglesia el Señor dice, ¿no? Conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Nosotros como la iglesia de Esmirna sufrimos, pasamos pruebas, pasamos bastantes momentos duros en la vida, enfermedades, angustias, dolor, sufrimiento. Y todo eso está reflejado en lo que dice a la iglesia de Esmirna. Eso es lo que venimos a decir, amigos, amigas, que ustedes me ven, que están acá mirando en este mirador. Jesús es real, existe, Él es Dios, Él es el Señor que viene. Quizás estás pasando pruebas, angustias, luchas, dolor, sufrimiento, yo no lo sé, pero sí sé que Dios tiene una palabra para tu vida. Dice la palabra, sé fiel hasta la muerte. Quizás no conoces a Cristo, quizás no recibiste a Jesús. Hoy es el día de salvación para tu vida, hoy puedes recibir. Mire que te viniste acá a este mirador para que escuches esta palabra de salvación, de libertad, de sanidad, de liberación para tu alma. Quizás vos viniste a parar acá para mirar este hermoso lago, pero viniste a escuchar de un Cristo, de un Dios que viene por ti, te viene a liberar y a salvar tu vida. No huyas, no rehuyas, no dejes de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte.
Jesús es real. Él vino por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Entonces decíamos que Esmirna, esa planta amarga, recuérdense de esta planta amarga, Esmirna. El mensaje a las 7 iglesias de Esmirna es eso, que a veces, por ejemplo, que vemos esta planta amarga, pero por cierto, ¿no? Lo saca algo lindo, algo hermoso. Mira esos hermosos árboles que por cierto sirven para algo, para poder sacar un rico té que en algún momento tomé acá, que era maravilloso. Entonces, estas cosas tiene la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Con estas palabras te aliento para que tú escuches la voz de Dios. Estamos en este lago Machónico, un hermoso lago, un imponente lago, y al fondo vemos el agua muy pura, que por cierto reposa ahí, de las cordilleras que va bajando agua pura, y unas plantas, unos árboles, unos pinos preciosos. Así que acuérdense de esta iglesia. Hermanos, hermanas, entonces decimos de la iglesia de Esmirna, la promesa es: sé fiel hasta la muerte. El que tiene oído al vencedor no sufrirá daño de la muerte, segunda palabra del Señor. Con estas palabras les aliento, les digo a ustedes, amigos, ser fiel a Dios es lo mejor. Si eres católico, evangélico o cualquier credo, pero sé fiel hasta la muerte. El Señor tiene corona de vida preparado para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Estamos en este segundo parador machónico. Ya vamos a la tercera iglesia, tercer mensaje en esta ruta 40, ruta de 7 lagos. Estamos aquí en Argentina. Esto es Patagonia, esto es Argentina, amigos. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Continuamos acá en este lago que se llama Lago Falkner. Es un lago en la Patagonia Argentina, que estamos en este paraje maravilloso. Falkner relaciono con la iglesia de Pérgamo. Claramente el texto que lo voy a leer para esta iglesia de Pérgamo dice así: conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas. ¿Y qué dice esta iglesia de Pérgamo? Dice el Señor: arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente encontramos entonces a esta iglesia de Pérgamo que dice, ¿no? Pérgamo significa muy casado, y era una iglesia que se había mezclado con el mundo siguiendo la doctrina de Balaam. Es decir, el ecumenismo prácticamente, el ecumenismo que se ha dado. Nos separaremos del mundo, que no busquemos la aprobación de nadie más que de Dios, pues no podemos tener comunión la luz y las tinieblas. Pérgamo hace que, sea una doctrina corriente, doctrina que el enemigo, en este tiempo está hablando, está diciendo, ¿no? Decía Santiago 4:4, oh almas adúlteras, decía, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tú que mezclas, dice, la enseñanza mezclando con doctrinas de Balaam, de Balac, que eran corrientes prácticamente de apostasía. Bueno, esto desde que vino a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ustedes saben de que la Iglesia ha entrado en un tiempo de apostasía, donde la gente ya ahora no cree, no enseña, ya no estamos en el tiempo de la Iglesia primitiva, la Iglesia primitiva del primer tiempo, del primer siglo, que prácticamente debemos volver a las Escrituras, debemos enseñar la palabra del Señor, debemos comprender de que el mensaje, la enseñanza, la palabra del Señor tiene que ser predicado en este tiempo. Aquello que nosotros llamamos la enseñanza correcta, la enseñanza que es la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo. Pérgamo había entrado en una situación de denso enseñanza falsa, o sea, apartándose de las enseñanzas de Cristo, introduciendo y mezclando corrientes que son mundanas, corrientes que son de este sistema, mezclada con el catolicismo de la idolatría,
mezclada con corrientes que son propias de la iglesia histórica que llamamos nosotros. Bueno, esa es la enseñanza de la corriente doctrinaria que enseña a la idolatría. Pero también en este tiempo, como ya esta corriente de enseñanza pagana habla de que ya ahora el ecumenismo es la mezcla de la modernidad de esta nueva era que estamos viviendo, una nueva era prácticamente final, porque el Señor dice que cuando venga el Señor será predicado este evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Entonces a esta iglesia de Pérgamo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora hay algo más importante, porque para finalizar esta parte, en este hermoso Patagonia, relacionamos esta isla, este paraje, este hermoso lugar, porque en realidad el mensaje dice, ¿no? Al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor. ¿Qué refiere esto? Es que tenemos que volver a las Escrituras, a la iglesia primitiva, al mensaje central. Porque si nosotros seguimos la tradición de la Iglesia Católica Apostólica Romana y si seguimos nosotros las enseñanzas de la doctrina del error, bueno, prácticamente el Señor desaprueba, porque a Pérgamo lo desaprueba. Y si seguimos las enseñanzas de la corriente moderna, de la corriente apostólica, de lo profético, del movimiento apostólico profético, también, porque esas enseñanzas como es el libertinaje pleno de que todo vale, ya no hay una distinción de lo que es la enseñanza bíblica del Cristo. Entonces acá dice, el que tiene oídos oiga, o sea, acá hay una decisión que tenemos que hacer. O seguimos la corriente tradicional de la enseñanza del error, de la apostasía, o nos metemos en esta nueva era del libertinaje que todo vale. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, acá está la parte clave de este mensaje. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca que es señal de aprobación. Grabado en esa piedrecita blanca dice un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que recibe. Bueno, entonces hermano, hermana, en este día hay que abrir los ojos en este tiempo, hay que abrir los ojos plenamente, porque podemos nosotros perder la salvación cuando nos distraemos, cuando nos metemos. Por eso, antes de ir a cualquier iglesia, antes de pertenecer a una denominación, hay que observar bien qué enseñan, quién es ese predicador, cómo es. Hay que conocer su familia, qué corriente tiene, qué enseñanza tiene, qué es lo que quiere, qué es lo que tiene como objetivo. ¿Acaso solamente está como para que, entre comillas, la fama, o es que la enseñanza que o no sabe, o si sabe, está enseñando torcidamente? Bueno, cuando enseñamos torcidamente la doctrina de Cristo, la enseñanza, aquello que Jesús habló de dos pactos, el pacto nuevo, pacto antiguo, pacto nuevo, los dos pactos, bueno, entrelazado, enseñarlo correctamente lo que está escrito en la inspiración de la palabra. Entonces, creo que antes de ir a cualquier lugar hay que ver si verdaderamente estás creciendo y si verdaderamente te llevan a la escritura de la iglesia primitiva, que las iglesias de Asia que Pablo predicó, y Juan, allí en la isla de Patmos, apóstol Juan, habla a la iglesia este mensaje, ¿no? De Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, el mensaje a 7 iglesias, es que apóstol Juan lo que quería era sacar del error que ya en la iglesia de Asia se habían involucrado a las enseñanzas de error. Lo que Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas, en Corintios, ¿no? ¿Quién los ha seducido a falsas enseñanzas que se han apartado de la doctrina de Cristo, de la enseñanza que Jesús dejó? Entonces, todas estas cosas a nosotros nos deben advertir en este tiempo, porque se juega la salvación de vida eterna, se juega nuestro futuro de la eternidad, porque no es nomás quizás estar en un lugar, en una iglesia, en una denominación, siguiendo una corriente, sino es volvernos a las Escrituras. Ese es el desafío. Así que desde este lugar, de este hermoso paraje tan hermoso en la Ruta 40, 7 lagos, Ruta de los 7 lagos, les digo a ustedes, amados hermanos, hermanas, de este Falkner, advierto a la iglesia de Cristo: vuélvanse al Señor. El Señor es bueno, Él es poderoso, levántense. El Señor dice claramente en su palabra, acá la promesa que deja, dice: el que tiene oídos, al vencedor le daré del maná escondido, que está grabado su nombre, en el cual nadie conoce sino el que recibe. Entonces, hermano, estas palabras sean para ti, para que hoy puedas, hermano, conocer esa promesa del Señor. Que Dios les bendiga. Seguimos la siguiente iglesia, que será la iglesia de Tiatira,
en el otro paraje, en la ruta de los 7 lagos, acá en Argentina, ruta 40. Que Dios los bendiga, seguimos con mucho más. Bueno, continuamos aquí en este día, estamos acá en otro paraje de la ruta 40, ruta de los 7 lagos. Este es el lago Villarino, así se llama, y relacionamos este lago Villarino con Tiatira, las 7 iglesias y su mensaje. Tiatira, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto de la iglesia? Bueno, es Tiatira, en este caso dice: yo conozco tus obras, el amor, la fe, el servicio, tu paciencia, y que tus obras postreros son más que las primeras, pero tengo unas pocas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a fornicar, a comer de cosas sacrificadas de los ídolos. Bueno, esta iglesia mezclaba todo, ¿no? Como la anterior iglesia que hablamos. En este caso, Tiatira tiene varios significados, como por ejemplo dolores de parto, sacrificio continuo. Esta iglesia, aunque su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes, tolera una falsa autoridad Jezabel. La autoridad jezabélica es la autoridad de la iglesia papal, de la iglesia católica apostólica romana, que introdujo la enseñanza de la idolatría. Roma, que conquistó al cristianismo ya en los siglos II, III de la era cristiana. Bueno, a partir de ese momento, bajo la bandera del ecumenismo, sus líderes fueron contaminados al punto de imponer un nuevo tipo de emperador romano a la cabeza de la iglesia, que no era ya los primeros cristianos evangélicos, sino que era una autoridad mezclada con enseñanzas doctrinarias de falsa costumbre, de desviaciones de costumbres que no eran bíblicas, sino que se enseñó muchas de esas costumbres. Entonces esta iglesia prácticamente impuso enseñanzas que eran contrarias, la idolatría, que era abominación delante del Señor. Por lo tanto, a pesar de esta corriente de la Iglesia Apostólica Católica Romana, hubo siempre un remanente, un pequeño pueblo, no se mezcló a las enseñanzas de la idolatría. Por lo tanto, ese remanente es el pueblo de Dios que dice, ¿no? En este caso dice Santiago 4, 6, 7, dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Por lo tanto, dice el Señor: someteos, dice, no resistid, pues al diablo huirá de vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer en cada momento. En cada día tenemos que resistir lo que no es de Dios. Estas enseñanzas, hermanos, yo entiendo que esto, por ejemplo, corrientes doctrinarias de la apostasía, en esta zona de Patagonia predomina la umbanda, la quimbanda. Es una enseñanza errónea que en nombre de los dioses del Pachamama, del dios Sol, todas estas prácticas que seguramente se han hecho, así también la Iglesia Católica Apostólica enseñó a hacer, por ejemplo, sahumerios, inciensos en cada misa. También la mala corriente mapuches, como de los aymaras, de los incas, también enseñan a sacrificar ídolos, a hacer altares que son vanos, que no tienen nada, ¿no? Por ejemplo, acá veo todos los trabajos de umbanda, quimbanda, en cada rincón que veo, en estos lugares se hacen sacrificios a dioses. ¿Pero movido a qué? Movido a la idolatría. La idolatría es abominación. Dios, hermanos, resiste a los que invocan estos tipos de dioses. Por eso dice el Señor: humillaos pues en la presencia del Señor y el Señor os exaltará. Entonces, a esta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, le dice esto: al vencedor que guarda mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, y los regirá con vara de hierro, como los vasos de alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y será lucero de la mañana. Lucero de la mañana, la luz del día que vemos ahí arriba. Lucero de la mañana, la luz del horizonte, la luz del sol. Por lo tanto, hermano, hermana, entonces, al que venciere, dice, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, hermanas? En tiempos de esta enseñanza de la corriente errónea, tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo y no dejarnos mezclar con cosas prácticas paganas.
ni siquiera con la iglesia predominante, ni mucho menos de los falsos apóstoles o falsas corrientes que desvían al pueblo del Señor. Mi oración en este día es que tú y yo realmente podamos volvernos al Señor, porque dice, ¿no? A la iglesia de Tiatira dice: conozco tus obras, pero esa doctrina, esa enseñanza mala, aléjense, salgan de ahí, dice, humíllense, busquen al Señor, porque esta palabra de Tiatira significa autoridad. Por eso dice al final, Apocalipsis dice: al que venciere, regirá con vara de hierro, con autoridad, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra. Necesitamos que la iglesia evangélica hoy más que nunca se levante con esa espada, con la palabra, que volvamos a la oración, que volvamos al ayuno, que volvamos a buscar al Señor, rechacemos la idolatría, rechacemos todo tipo de enseñanzas idolátricas y volvamos a un Dios vivo, adorando en espíritu y en verdad, orando, clamando, buscando al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Así que este mensaje de la iglesia Tiatira, realmente podamos buscarlo al Señor de corazón. En otro paraje, en otro lugar, en esta ruta de los 7 lagos, conocido Ruta 40, Argentina, Patagonia, les vamos a mostrar la siguiente iglesia. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es la reflexión? Que Dios les bendiga. Saludos, muchas bendiciones. Paz del Señor. Gloria a Dios. Continuamos acá en este Ruta 40, Ruta de los 7 lagos. Estamos en el lago El Escondido, que tenemos en ese lugar. Bueno, hablando, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, como siempre, venimos a compartir el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias es el mensaje de hoy también, donde tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, vives y estás muerto, sé vigilante, afirma otras cosas que están por morir, porque no he hallado obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. El mensaje a esta iglesia de Sardis es que es una iglesia que no tiene el Espíritu. ¿Qué significa Sardis? Sardis significa, entre otras cosas, los sobrevivientes. Era una iglesia muerta, pues carecía de frutos, carecía del Espíritu Santo. Cualquier planta, nosotros vemos acá hermosos paisajes, donde hasta el más matorral, hasta el más planta que no sirve, tiene fruto. Este fruto, ustedes saben que tiene un proceso, ¿no? Sube desde las aguas, estos hermosos pinos maravillosos de 60 metros, este hermoso paisaje. Da fruto, porque la madera da fruto, los pinos dan fruto, los árboles dan fruto, hasta lo más insignificante da fruto. Entonces, el no tener fruto es como un creyente sin el Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Esta iglesia de Sardis era una iglesia, pero sin fruto. Era una iglesia que escuchaba, entró, asistía, pertenecía a una iglesia, a una denominación, pero era una iglesia sin el Espíritu. Era una iglesia, por eso dice: estás vivo, pero estás muerto. Romanos 8:11 dice: pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre vosotros. El mismo resucitó a Cristo de entre los muertos. También da vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en medio de vosotros. La iglesia de Cristo hoy, amados hermanos, hermanas, necesita del poder de Dios. No necesitamos de una religión. Las religiones no salvan, las denominaciones menos. Hablábamos en los anteriores parajes del mensaje de las iglesias anteriores, decía pertenecer a la tradición o el libertinaje de la apostasía de este tiempo final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Somos remanentes. Y el Señor a esta iglesia de Sardis dice: estás vivo, estás muerto. Yo te digo algo, vos vas a la iglesia, asistes a una denominación, ¿cuánto tiempo estás? 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, quizás hasta de que fundó la iglesia estás, pero ¿tienes al Espíritu Santo? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Acaso eres un creyente que vas y no das fruto? No hay cambios, no hay frutos. Hermano, hermana, decía Joel 2:28, en los postreros días el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Profetizarían los ancianos soñando sueños y viendo visiones, Joel 2:28, que dice: entonces en este tiempo necesitamos el despertar del avivamiento del Espíritu Santo para dar fruto. Lo que dice la iglesia, a esta iglesia dice: no, estás vivo, estás muerto. Entonces, hermano, hermana, muchos cristianos hoy están apegados a una denominación, limitando el poder de Dios a través del Espíritu, del mover de su presencia.
necesitamos. No debemos encajonar nuestra vida cristiana en una serie de reglas, de doctrinas, aunque la doctrina es muy importante, pero el estudio de la palabra en esencia, en el desarrollo del cristianismo es necesario. Palabra, Espíritu, Espíritu Santo, palabra. Buscar al Señor, hermano, gloria a Dios, y depender de su presencia para recibir revelación, palabra. Necesitamos dar fruto, hermanos, hermanas. Dice la palabra en 2 Corintios 3:6, dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu da vida. Ustedes ven ahí al fondo de este lago escondido, que es maravilloso. Ese agua, hermano, esencia, como el aire, como el oxígeno, esencia, para que en este jardín hermoso de Patagonia viva y se pueda respirar un aire puro. Este es el Edén, hermano. Yo me imagino el Edén allá arriba en los cielos, un lugar precioso. Así es aquel que busca al Espíritu Santo, está lleno de frutos, está lleno de vida, activo, con dones, discernimiento, palabra, profecía, dirección del Espíritu. Hermano, necesitamos el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como ese aire que sopla, ese aire que llena, esa luz que llena, ese fuego que aviva, activado del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, a esta iglesia, para finalizar, dice 3:5 de Apocalipsis 3:5, dice, al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor, aquel que aviva el poder del Espíritu Santo. Te digo, ¿conoces al poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es el que da vida, el Espíritu Santo es el que da fruto, el Espíritu Santo es el que nos da dirección, comprensión a la palabra. El Espíritu Santo es el que hoy necesitamos, hermano, hermana, sin caer en el extremismo del libertinaje, donde gente que dice llenarse del Espíritu Santo, pero cualquier cosa, oír, escuchar las palabras del Espíritu, pero que no vienen de palabra de Dios, sino que son palabras del hombre. No necesitamos caer al extremo, necesitamos ese aire, esa brisa, ese fuego, ese poder que viene, que renueva, da fruto. Eso es lo que necesitamos. Amigo, hermano, hermana, hoy es el tiempo del Señor. Desde el lago escondido te digo, necesitas ese fuego, ese toque del poder del Espíritu Santo. Recibe el fuego, recibe el toque del Espíritu Santo, recibe. Son activados los dones. Mi oración de mí en esta tarde es por los dones, activar los ministerios, lleno del Espíritu Santo, la iglesia avivada, lleno del poder, del fuego de su presencia. Necesitamos eso. La iglesia necesita hoy, como de Sardis, como de este lago escondido, avivarse. Que Dios bendiga. Seguimos en otra parada, en la ruta 40, en la ruta de los 7 lagos, conociendo a las 7 iglesias, el número 7, número perfecto, número de vida, número perfecto, número de Dios. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Bueno, Dios les bendiga. Estamos acá en Espejo. Es un lago precioso, un mirador que también comparte esta habitación de la Patagonia, para que más o menos observemos un poquito sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La Filadelfia vamos a relacionar con ruta de los 7 lagos, con este camino precioso. Bueno, hablamos entonces de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es uno de los mensajes de la iglesia más fieles, ¿no? Que dice: tenés que acordarte de la fe. De las 7 iglesias, 2 son los fieles aprobados y 5 son los que reprende el Señor. ¿Qué dice entonces a la iglesia de Filadelfia? Nosotros podemos leer la palabra que dice ahí. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta del cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, la iglesia de Filadelfia es el ejemplo, la iglesia modelo, iglesia que justamente tenemos que imitar. Filadelfia es amor fraternal, representa al pueblo de Dios que preserva el amor hacia Él. Por tanto, serán guardados de la hora de la prueba, de la gran tribulación. La puerta abierta representa el arrebatamiento de la hora que ha de venir. Bueno, vamos a mostrar esto, ¿no? Mira cómo es impresionante. Angosto es el camino, un senderito que es dificultoso. Mire, síganme por favor. No hay acá pistas, no hay camino ancho, es un senderito que lleva a esta laguna, a este lago de Espejo.
Esto representa la fidelidad. Dice, aunque tienes pocas fuerzas, bueno, este es el camino. Así nos lleva a la vida eterna. Muchos dirán, Señor, Señor, pero en aquel día pocos serán los escogidos. Este sendero que ustedes ven, a ver si nuestro equipo puede grabar ese senderito, eso es lo que significa, dice a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es amor fraternal, amor del pueblo de Dios que persevera en él. Son guardados de la hora de la prueba, de la gran tribulación. La Filadelfia, hermanos, hermanas, es el amor de Dios, el amor fraternal. Decía el Señor en Salmo 133, 1:3, cántico de ascenso a la gratitud de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que habitan juntos en armonía. Es como el óleo, dice, precioso en su cabeza que desciende hasta la planta de sus pies, como de Aarón hasta la planta de sus pies. ¿Qué significa esto, hermanos, hermanas? Que debemos separarnos del mundo. Nos acercamos a la Sión celestial, a ese lugar del paraíso. Seremos reunidos para estar eternamente con Cristo. Este es el significado de la palabra llamados a salir del mundo, del camino espacioso. Ancho es el camino, pero el sendero, sendero, es el que conduce a la vida eterna. Al final vamos a poder llegar, al final el camino nos va a sacar a un puerto, a un lugar hermoso. Entonces, hermanos, hermanas, la promesa a esta iglesia de Filadelfia es: al que venciere, yo le haré columna del templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré en él su nombre, mi Dios, y el nombre de mi ciudad, la nueva Jerusalén, del cual desciende del cielo. Eso es lo que el Señor está prometiendo. Entonces, hermanos, hermanas, Filadelfia, acuérdate, aunque es angosto, muy pequeño, pero al final el paraíso. Mire lo que es esto. Mire lo que es esto, le vamos a mostrar al final de esa prueba sale esta hermosura. Esto es lo que representa la Filadelfia. Como ven, un paraíso, un hermoso paraíso, donde podemos realmente contemplar su belleza. Angosto es el camino, pero al final llegamos a esto. Amados hermanos, hermanas, es donde tenemos que confiar, es donde tenemos que empezar a agarrarnos de la mano de Dios, es donde tenemos que esperar esa nueva Jerusalén, es donde tenemos que empezar a ver qué Dios puede hacer. Así que bueno, en el siguiente paraje vamos a ver más de lo que es la iglesia del mensaje de Filadelfia. Acuérdate de fe, Esmirna, Filadelfia. Filadelfia, Esmirna son los dos mensajes claramente vistas del mensaje de las 7 iglesias. Esto es la ruta de los 7 lagos, estamos en Espejo Chico. Un ejemplo claro para mostrar a esta simbología de la iglesia de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. El Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones. Bueno, continuamos en este día. Llegamos a este lago que se llama Lago Correntoso. Como su nombre significa, correntoso, grande, correntoso. Hablando del mensaje de las 7 iglesias, empezamos a definir la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea significa un pueblo juzgado, contrario a Filadelfia. Bueno, representa una iglesia grande, algo poderoso, y vamos a leer lo que dice la Escritura justamente de esto. La Biblia dice, yo conozco tus obras. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Dice, conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres ni frío, lago correntoso, frío, ni caliente, tibio. Bueno, ¿a qué me refiero con esta enseñanza ya finalizando en esta ruta 40, ruta de los 7 lagos de Argentina, Patagonia? Esto es algo grande. Bueno, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré. Bueno, amados hermanos, hermanas, la causa de la ruina espiritual, de la tibieza de esta iglesia, la Odisea, era una iglesia inminente como este lago correntoso, grande. Era tan grande, tan poderoso,
esta iglesia de Asia que Juan y Pablo hablan. Pablo es el que funda la iglesia y Juan es el que empieza a dar este último mensaje de las 7 iglesias. Era una iglesia grande, por lo tanto dice, ¿no? Por cuanto tu vida espiritual, la tibieza, el costumbre, las cosas que hacemos a veces como todo creyente y no consideramos lo que Dios quiere. Lo que el Señor quiere es la calidad como hijos de Dios, la calidad espiritual. Acá Dios está velando no tanto la grandeza, sino la calidad espiritual. Porque dice, ni eres frío, ojalá fueses frío, ni eres caliente. Bueno, hablando entonces en términos espirituales de interpretación, entiendo de que este lago correntoso que viene desde la Patagonia, desde los cerros de allá arriba, es grande. ¿Qué pastor no quisiera tener una iglesia grande, una iglesia activa, una iglesia en movimiento? ¿Qué pastor no quisiera una iglesia imponente, una iglesia mundial, una iglesia enorme, grande, en alcance, en visión, en trabajo? ¿Qué pastor no quisiera? Pero ¿qué es lo que dice el Señor acá? Dice, no, ni eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio. Esta tibieza de grandeza que en este último tiempo que estamos viviendo como evangélicos de este siglo XXI, iglesias grandes, denominaciones grandes, tan fuertes en actividades sociales, tan fuertes en campañas, en vigilias, tan grandes en visión, en estrategias, que quieren ser grandes, pero de una manera que quieren ser mundiales. La verdad, me llama la atención aquellas iglesias que se ponen con nombres, títulos, apóstoles, profetas, de nombres mundiales. Es bueno, qué maravilloso como este lago correntoso que está en movimiento, está en actividad, pero tibios. Tibios, oh gloria a Dios, qué tremendo, hermano, hermana. ¿Hay revelación o no hay revelación? ¿Hay entendimiento o no hay entendimiento? Por supuesto que hay entendimiento. Entonces, hermano, dice el Señor, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Ese es el mensaje que queremos dar, que esta grandeza no significa nada delante del Señor. Un día le dirán al Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos aquello, el otro, pero no los conozco, hacedores de maldad no los conozco, por cuanto eres tibio. Ese es el mensaje. Por cuanto eres tibio, ¿de qué me sirve tu grandeza? ¿De qué me sirve lo inmenso que estás haciendo, pero estás lejos del Espíritu? Tu vida espiritual es tibia, tu vida espiritual está casi sin sentido, haces tantas cosas grandes, quieres impresionar, quieres grandeza. Mire, cualquier estrategia agarras para ser grande, pero de nada me sirve, dice el Señor. Mire lo que dice el Señor en Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti vida, el bien y el mal, la muerte y la vida. Entonces, hermano, hermana, el Señor te dice en este día, pastor, evangelista, predicador, misionero, creyente, siervos del Señor, consiervos del Señor. Bueno, eres tibio, te dice el Señor. Es un mensaje que sacamos de este mensaje de 7 iglesias. Eres tibio. Hermano, hermana, la grandeza no significa nada, la religión no salva, la grandeza tampoco, la impresión tampoco, las cosas bellas tampoco, nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Lo que el Señor quiere es un espíritu de humildad, un corazón sincero, un servicio, porque de pronto el Señor quiere llevarte a las naciones, quiere hacer cosas grandes, pero si nosotros hacemos cosas pequeñas como si fueran grandes con fe, si le servimos al Señor de corazón, sin buscar títulos, sin buscar grandeza, en simples cosas, el Señor está ahí en humildad. Entonces dice, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que lo recibe por hijo. Entonces el Señor corrige, porque ya finalizando en Apocalipsis 3:21 dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, una silla, una piedra, en mi trono, como yo también vencí y me senté al lado de mi Padre en su trono. Entonces, cuando nosotros empezamos a enamorarnos de la grandeza, de la belleza, de lo enorme, en lugar de buscamos palacios, buscamos, qué sé yo, el confort, buscamos toda la impresión. Para el Señor dice, no me sirve para nada, porque el Señor dice, somos siervos al simple, al humilde, aquel que simplemente sirve al Señor de corazón. Lo que el Señor quiere es que
Al vencedor le daré. ¿De qué sirve la silla acá en la tierra? Si es una maderita o una piedra, ¿de qué sirve la silla? Sentarnos o querer sentarnos en una silla, en un palacio o una iglesia grande, qué sé yo, con muchas comodidades, calefacción, aire acondicionado. ¿De qué sirve acá en la tierra si allá nos dirá el Señor, no los conozco? Pero qué lindo es, hermano, hermana. Dice, al lado mío le daré para que se siente conmigo. ¿Qué queremos? Acá en la tierra cosas enormes, cosas grandes, o queremos que allá nos reciba el Señor al lado suyo. Yo toda la vida quiero allá arriba que me recibe el Señor, me diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo del Señor. La salvación, hermanos, hermanas, comprenden que, ¿qué dirá el Señor allá? Con estas 7 iglesias les quise mostrar los 7 lagos de esta Ruta 40 de Argentina, de la Patagonia. Les doy un mensaje, les quise mostrar qué significa cada cosa. Cerrando en conclusión, entonces digo, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, decía el Señor, volveos al primer amor. La segunda iglesia de Esmirna decía, estar dispuestos a sufrir por el Señor. La tercera iglesia representa Pérgamo, separados del mundo, apartados del mundo. Y la cuarta, Tiatira, reconocer y ejercer la autoridad que la iglesia ha perdido. Sardis representaba estar llenos del Espíritu Santo. Filadelfia, habitar con Dios en amor, con amor fraternal. Y la Odisea significa dejar la tibieza. En otras palabras, como les dije, 5 son los que son desaprobados y 2 son los que son aprobados. Pero en definitiva, las 7 iglesias, el mensaje es para las 7 iglesias. Lo que el Señor quiere es que volvamos al primer amor. Hoy es tiempo de salvación. Estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Separarnos del mundo. Reconocer, ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado como creyentes. Y llenarnos del Espíritu Santo. Y amarnos unos a los otros, tener paciencia y dejar la tibieza. Con eso, hermanos, hermanas, lo que estamos haciendo es recobrar el mensaje de la esencia de las 7 iglesias. Eso es lo que Dios quiere. El Señor, en tiempo de gracia, lo que quiere es salvar a las 7 iglesias. Pero lastimosamente, si seguimos así, con tibieza espiritual, estar dispuestos, hermano, hermana, a amar al mundo y no sufrir por causa de Cristo, o no reconocer y levantar, reconocer, usar la autoridad que el Señor nos ha dado, o no estar llenos del Espíritu Santo, o estar tibios, permanecer así, amar las cosas grandes, pero el Señor ya no está con nosotros. Acá en este mundo podemos hacer muchas cosas o querer parecer muchas cosas, pero hermano, hermana, en definitiva lo que el Señor quiere es salvar a la humanidad. Amado, hemos visitado 7 lagos, hemos visitado el lago Lácar, hemos visitado a Machónico, Falkner, Villarino, Lago Escondido, Lago Espejo y Lago Correntoso. Qué hermoso es Argentina, qué bello es esta tierra. Valorar, aprender de estos paisajes. Con estos ejemplos los quiero decir, iglesia amada, el Señor es bueno, es poderoso, Él es grande. Yo lo que quisiera en este día es decir, Señor, en estas piedras, Padre Santo, doblo rodillas para que tú, Señor, hagas la obra. Oro por esa iglesia, Padre Santo, por tu iglesia, en este lugar, Señor, doblando rodillas, clamando por mis consiervos, amados, apóstoles, profetas, y, Señor, declarando que la Argentina será para Cristo y animando a los siervos, a la iglesia del Señor, a levantarse, iglesia querida, amada. Cristo viene pronto, de verdad, Cristo viene pronto. Si amas su venida, agárrate de Cristo, que Cristo viene pronto. Oramos por la Argentina, oramos por las autoridades. Se está filmando, así que ya tenemos.